Y bueno, y vamos a analizar lo que sucede en el proceso electoral en el Distrito Federal con nuestro amigo Francisco Abundis. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo Jorge, estás? muy Buenas bien. noches. ¿Cómo estamos? Un gusto estar Se con va a poner ustedes. bueno el Distrito Federal, ¿verdad? No, ya está. Ya está bueno. Sí, ya. Yo creo que lo que vimos este fin de semana pasado habla de la confrontación que hay por quién va a ser la primera fuerza electoral. Básicamente, pues es un PRD a la defensiva, ¿no? Eso no nos debe sorprender. El tema es que ciertamente la disputa por la izquierda, quién va a representar la izquierda a nivel nacional, cobra mayor intensidad en el Bueno, DF. a mí me impresionaron las declaraciones, ahorita precisamente que hablábamos del destape, lo que decía Carlos Navarrete, que el sucesor debería de ser Miguel Ángel Mancera, cómo lo ataca Andrés Manuel López Obrador diciendo que el PRD es un partido corrupto, cuando toda la gente que ha estado en el PRD, que los hemos visto con las ligas y más, están ya en Morena. Sí, yo creo que ahí es como suele pasar en algunas declaraciones políticas, son códigos internos, se le está hablando a una tercera persona y lo que está diciendo básicamente es que ve una campaña adelantada de Morena, porque digo, incluso se puede convertir en una acusación de una infracción a la ley electoral, porque si ustedes ven el spot de López Obrador que ya hemos aquí analizado, él está hablando del 2018. Y él está llamando a votar por él Así en es. los hechos. Exactamente. Y después tiene otro elemento que es estos actos que dice que son conferencias donde está promocionando candidatos que van con él, que también es otro tema que ha sido discutido en el tribunal local, ¿no? En la ley se llaman actos adelantados de campaña, claro, ¿no? Para de aquí al 18, y lo que está diciendo Navarrete es un poco responder eso y decir, bueno, si tú te adelantas también nosotros, ¿no? Claro. Sí, pero ahí no hubo lapsus. Exacto. Yo creo que no era. Pero a ver, ¿cómo están los números en el Distrito Federal? Mira, yo creo que, pues ahí, otra vez, en esta disputa es quién va adelante. Hubo un diario de circulación nacional que decía que estaban empatados el PRD y Morena. Creo que salvo esa serie no hay otra, ni interna ni externa, que lo diga. Nosotros tenemos adelante al PRD, que no significa que tenga las diferencias que tenía antes. El PRD solía tener niveles de preferencia de 35 puntos. De 2 por 1 mínimo. Sí, bueno, lo tenemos en 25, 26. Morena, que es el que le seguiría, lo reportamos en 18, pero en realidad si vemos la serie, ya hemos tenido registros hace un par de meses de 22, de 20, 19, es decir, no está lejos. Altísimo, como decía yo, de un nuevo partido, pero la verdad, como también me corrigieron acertadamente ahorita fuera del área, me dicen, a ver, no es un nuevo partido, es un partido con Andrés Manuel López Obrador que lleva años haciendo campaña. Así es, y el tema ya es quién va a ser la tercera y la cuarta fuerza electoral. Lo otro que es muy interesante con estos números es que si lo ven a nivel ya distritos locales, para asamblea, distritos federales, jefaturas delegacionales, tenemos una varianza impresionante. Es decir, lo que puede estar pasando en Iztapalapa es muy distinto a lo que está pasando en la Gustavo Madero. Es decir, dentro de la ciudad. Son una serie de elecciones locales dentro de la elección local. Pero ¿no? esto no lo habíamos tenido, Jorge. Esto no lo habíamos tenido. Desde el 97 que ganó el PRD, esto se había hecho muy homogéneo. Hoy puedes decir que ya dentro de esta ciudad tienes microclimas políticos, o sea que eso es algo que ya no estaba pasando a nivel país. Bueno, en la ciudad vamos a contar no sé cuántas historias. Coajimalpa es una historia, Cuauhtémoc es otra historia, Miguel Hidalgo es otra historia. Ahora, pero dentro de esas historias no terminan siendo, quizás el caso de la Miguel Hidalgo, si como veíamos Xóchitl queda de candidato, pero si no es esa delegación, no termina siendo una lucha de historias sí particulares, pero todas entre PRD y Morena, ¿no? Bueno, sí en general pregunta, de las 16, pero te diría Benito Juárez va a seguir siendo el PAN. Benito Juárez sí es panista. Coajimalpa ahí vemos. No, ese es... Está dura la pleita, pero ya ha sido panista. No, pero ese es PRI-PRD. Ese es PRI-PRD. Es decir, a eso voy con que es otra historia, ¿no? Si vamos a Iztapalapa es PRD Morena, si vamos a GAM yo creo que va a ser PRD, o sea, les pongo, y bueno, y si vamos a Miguel Hidalgo, sí es PRD PAN. A ver, por ejemplo, ¿no? Es decir, es Morena, 5 ejemplos de disputas totalmente distintas. Sí, pero serían, en última instancia, Benito Juárez, que seguiría siendo panista, todo indica que seguiría siendo panista, la posibilidad de que se dispute la Miguel Hidalgo, de acuerdo a quiénes sean los candidatos, y porque la verdad lo han hecho muy mal allá la Miguel Hidalgo, muchas cosas, y después todas las otras terminan siendo básicamente periodistas PRD con un margen muy corto, no todas, ¿eh? ¿No? A ver, otra que hay que poner atención es Cuauhtémoc, ¿no?
¿Qué va a pasar Cuauhtémoc? ¿Qué va a pasar Iztapalapa? Son las que están concentrando mayor atención. Iztapalapa por el peso económico, demográfico que tiene, y Cuauhtémoc por el peso político. Iztapalapa es delicada, porque sobre todo esa y GAM, hay que decirlo en números, representa cada una 1 de cada 5 votos de esta ciudad. Es decir, entre las dos, 2 de cada 5. Entonces, no son cualquier jefatura delegacional. Cuauhtémoc es muy importante, igual que Miguel Hidalgo, por el simbolismo, ¿no? Por lo que implica. Yo te diría, sí van a ser muy disputadas, sí es donde tiene más fuerza en Iztapalapa y en Cuauhtémoc Morena, con posibilidades de, pues sí, de que se lo rebaten al PRD, y entonces ya tendrías una combinación magnitud, que es Iztapalapa, con simbolismo, que es Cuauhtémoc. Bueno, Paco, ¿no? Ya vimos en una elección pasada cómo en Iztapalapa sucedió todo esto que parecía el circo de Juanito, donde estaba Clara Brugada, aparece López Obrador y le dice, y ahora eres tú, ya sé lo que quieren en Iztapalapa. Lo podríamos llamar otra vez el efecto Juanito, ¿no? Es decir, es el mismo fenómeno. Ahora, en esto, en el Distrito Federal, como en otras partes del país, pero en el Distrito Federal es muy importante el tema de estructuras, el tema de operación de gobierno y el tema de los delegados. Así es. Pareciera, con todas sus males, pareciera que el PRD, el gobierno local, las delegaciones tienen mucha más fuerza para el PRD que lo que tiene para Morena, ¿no? Eso lo puedes ampliar como conclusión, como observación, a todos aquellos gobiernos donde pues tiene mano el partido en el gobierno. Es decir, va a aplicar a las 17 elecciones donde hay presidencia municipal, donde hay cabildos, donde hay presidencias municipales y congresos locales, y las 9 gobernaturas. El DF no es ajeno a ese fenómeno. Pero las delegaciones no es mayor. Digo, porque siento que no hay tanto control como pudiera haber en otros ámbitos. Es pregunta también. Sí, no estoy seguro. Yo creo que opera lo mismo. O sea, ¿quién tiene el programa social? Es básicamente el que lleva a mano. ¿Quién te da? Bueno, y otra vez, si quiero salvar el caso de México, es lo mismo el PT en Brasil. O sea, Dilma Rousseff puede estar en 13 puntos, venía de 40, pero el PT ganó porque lo que ustedes ven... el Partido Demócrata en Chicago, ¿no? Exacto, gracias. Claro. Tiene algo de universal. Sí, claro. Es decir, tú puedes tener a las clases medias marchando en las calles, pero si tienes a tu base social contigo, puedes básicamente sobrevivir pues por eso López Obrador ya dijo, si gana Morena, van a continuar y van a tener todavía mejores apoyos sociales. Porque a ver de dónde van a sacar. Claro, digo, lo podemos criticar como un tema clientelar, pero al final funciona, ¿no? Y buena parte de esta clase política o estos partidos del gobierno, y eso sí es genérico, no importa si es PAN, no importa si es PRI, no importa si es PRD, mientras tengas a tu base, puedes sobrevivir embates de la clase media, críticas, otros retos, como puede ser Morena, pero hoy por hoy el PRD en esta ciudad sigue teniendo sus programas sociales en orden. De hecho, es muy interesante. Vean cómo están los spots. No hemos hablado de eso recientemente, pero vean cómo el PRD está reclamando la autoría intelectual de las ayudas a la gente de la tercera edad. Vamos a ver el spot del PRD sobre estos temas. Tengo 76 años y no se me olvida que el único partido que pensó en la gente grande fue el PRD. Digan lo que digan, siempre les voy a agradecer lo que hicieron con nosotros. Para comprar lo que me piden en la escuela, la beca salario del gobierno del PRD me ayuda un buen. Carlitos está muy bien, ya le ganamos al cáncer. Qué bueno que nos dieron todo su tratamiento gratis. Por eso, al igual que millones de mexicanos, yo soy PRD. Tu voz es nuestra voz, PRD. Bueno, ahí está el spot y tú decías ahora, es interesante porque Morena, ahora mientras veíamos el spot, Morena no reclama la autoría intelectual de un programa pero el PRD que Andrés Manuel sí tuvo participación. Exactamente. ¿No? Tenemos esta elección llena de ironías, ¿no? Lo que sucede es que reclamar la autoría intelectual es reconocer al PRD. Claro. Porque el que sigue manejando esos programas es el PRD, ¿no? Claro, pero ve en dónde se refugia el PRD. Se refugia en esos programas sociales. Yo creo que a buena parte de la gente ya no le queda claro a quién le dice gracias, ¿no? Pero esos siguen. Mientras sigan teniendo ese orden, no es un partido fácil de arrebatarle o de quitarle. Yo soy de los que cree que el PRD va a ganar la ciudad y que tiene posibilidades de dejar a Andrés Manuel sin ninguna de las delegaciones importantes.
me parece... Precisamente por lo que tú decías, por la estructura. ¿Qué te parece que? No, que me parece que es decir, es confiar mucho en la estructura del PRD, pero sí tenemos que pensar que aquí hay un electorado que también, ¿no?, tiene sus preferencias, expresa, y que de pronto, si ven estos gráficos que estamos revisando, cuando ya estamos en diferencias de 5 puntos, si estás sobre 20 puntos, ya no es el PRD de 35, es el PRD de 25. Ya no es, y lo mismo PAN, PRI o Morena, están en 20. O sea, eso ya te habla de un equilibrio muy delicado, muy inestable. Basta con que algo salga de control, con que alguna de estas fuerzas se alíe para que una se dispare. Eso es lo que lo hace complicado para el PRD. Me sigue llamando la atención, hablando de los otros actores, el PRI no termina de cuajar personajes, candidaturas, nombres, ¿no?, en el Distrito Federal. No es sencillo. Si regresamos a la historia, hay que regresar que en el 97, que perdió el Congreso y perdió esta ciudad, recordarán con Cuauhtémoc Cárdenas, el PRI aquí no se ha recuperado. O sea, en Chihuahua ya fue y vino, en Sonora ya fue y vino, en Nuevo León ya fue, pero aquí la verdad es que no se ha reconstituido el PRI. Y recientemente han tenido también muchísimos escándalos en el PRI-DF. Escándalos, y tienes una estructura muy dividida. Es decir, los escándalos te denotan algo, ¿no? Te denotan más allá de la parte pública lo que está pasando con el partido. No se ha podido rearticular. Ni han podido crear un personaje, ¿no? Porque en el Distrito Federal, o los que ha creado no son muy buenos. O los que no quedan. Claro, pero tú puedes poner a Ricardo Monreal, que fue gobernador de Zacatecas, lo pones en la Cuauhtémoc y podrá ganar o no Monreal, pero se ha convertido en un personaje de la elección. Xóchitl Gálvez, que acaba de participar en Hidalgo, ahora quiere participar en la Miguel Hidalgo. El PRI no ha logrado eso, me llama profundamente la atención. Y te doy otro agravante. Estamos en la ciudad donde tenemos al ciudadano más informado. Es decir, si tú estás en, otra vez, Yucatán, Querétaro, Nuevo León, en Nuevo León tú hablas de Rodrigo Medina, el gobernador, en Querétaro tú hablas de Pepe Calzada, el gobernador, en Yucatán tú hablas de Rolando, el gobernador. Es decir, tienes PRIs locales que lo defienden. Aquí, ¿quién te defiende si lo que tienes es toda la crítica al gobierno federal? ¿No? Aquí se concentra en nuestra prensa, en nuestros programas, y además no tienes defensa en lo local. Entonces es crítica sobre crítica. Todavía en el resto del país hay gente que no se explica cómo es posible que el PRI no le vaya a ir tan mal en lo federal. Bueno, esto no es el PRI. Lo que pasa en la ciudad no es el PRI. Lo que pasa es que aquí tenemos el mundo al revés. Y la lectura política que tenemos en la capital del país no es la lectura política nacional que hay en el resto del país. Exacto. ¿No? Este es el reverso de la moneda, sobre todo para el PRI. Sobre todo para el PRI, aquí es donde concentras todos los negativos. 34% de la gente te dice que nunca votaría por el PRI en esta ciudad. Lo cual es un hándicap terrible en cualquier elección. Y, por ejemplo, los que te dicen que no votarían nunca ni por el PRD ni por el PAN están muy similares, ¿no? Bueno, ese es el voto independiente, ¿no? Ese es el que no se vincula con ningún partido, pero no tienes tantos negativos como tiene el PRI, ¿no? Es decir, estamos en una elección ya de márgenes. Por eso te digo, es muy probable que pase lo que tú dices. El PRD no va a perder tanto como se cree, pero la diferencia con la que va a ganar no tiene nada que ver con lo que tuvo de 97 hasta ahora. ¿No? Es decir, esta es otra ciudad. Aunque hay que recordar que Andrés Manuel ganó por nada la elección del 2000 contra Santiago Krill. ¿No? Sí. 4 puntos. 4 puntos que crecieron milagrosamente en las últimas horas. Y eso dicen que fue porque finalmente ya en esa elección le mandaron todos los recursos económicos a Fox para buscar la presidencial y se los retiraron a Santiago Krill. O sea, fue en la rayita. Sí, y 4 puntos, digamos, digo, como están las cosas hoy día es casi abierto, ¿no? Es casi una elección abierta. Pero sí, yo creo que hay mucho que ver todavía en esta ciudad. Paco, muchísimas gracias. Al contrario. El jueves seguimos analizando el proceso electoral.